Muy buenas noches. Nos acompaña la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Virginia Torres, quien es la directora de la entidad que administra los bienes en proceso de extinción de dominio. Doctora Virginia, buenas noches. Buenas noches. Doctora Virginia, bueno, ¿cuáles son los hallazgos que ustedes encontraron luego de realizar una depuración en los depositarios de la entidad? Encontramos un inventario meramente de papel que hizo que se hicieran a lo largo de estos años cerca de 26 planes de choque, en los cuales, entre otros temas, tuvimos que atacar frentes como principalmente de los mecanismos de administración, el mecanismo por excelencia, que es la figura de los depositarios. Doctora, pero para explicar un poco en qué consiste esta figura del depositario, ¿qué función tiene en la SAE? El depositario recibe unos bienes que están hoy día dosificados, asignados automáticamente a través de un sistema, teniendo en cuenta su experiencia y la capacidad financiera y la plataforma operativa que tiene para administrarlos. Debe ponerlos en productividad y debe trasladar esas productividades al FRISCO, que es el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, que es un fondo sin personería jurídica donde se administran todos los bienes que están extintos o en proceso de extinción de dominio. ¿Encontraron ustedes irregularidades en el manejo de estos depositarios? En la medida que el origen de estos depositarios no había sido muy transparente, no en todos los casos, obviamente había buenos depositarios, nosotros tuvimos que hacer una revocatoria de más o menos 360 depositarios. Tenemos acciones de orden penal. En nuestra administración del FRISCO hemos entablado unas 80 acciones penales por diversos delitos y concretamente en lo que tiene que ver con depositarios 36 hemos iniciado procesos ejecutivos que por recursos que se quedaron en el pasado, no necesariamente durante nuestra administración, cercanos a 12.000 millones de pesos, que se han entablado en la jurisdicción civil, y hemos iniciado procesos de rendición de cuentas, que es la forma en que las normas civiles hacen que a un mandatario o depositario se le pida que rinda cuentas sobre su gestión, y sobre esos procesos de rendición de cuentas más o menos involucran unos 35.000 millones de pesos para rendir. Doctora, ¿y qué habría pasado con esa plata o cuáles son las acciones que ustedes van a tomar para saber cuál es el paradero de ese dinero? Pues indiscutiblemente nosotros tenemos un trabajo que hemos hecho con el respaldo del Gobierno Nacional y de las diversas autoridades de control. Usted dice que ya se iniciaron incluso acciones penales. ¿Qué tipo de pruebas entregaron ustedes a órganos como la Fiscalía? A ver, por ejemplo, depositarios muy prestantes que en un momento dado presentaron acá los cupones donde decían que han hecho las consignaciones de los recursos de las productividades y que eran cupones falsos. O sea que realmente no habían consignado en cuentas esos recursos. Eso fue de hecho, esta conducta que refiero fue la que detonó todo este tema del plan de choque que nosotros denominamos retoma de todos esos bienes, y una verificación de cuentas que nos condujo a precisar esas deudas que no recibimos y que creo que nunca se habían establecido. Doctora, esos 35.000 millones de los que usted habla, ¿desde hace cuánto no se sabe qué pasó con ellos o se tiene más o menos una estimación? Mire, en esa revisión que se hizo dentro del plan de choque de retoma, nosotros empezamos inicialmente con el periodo que llevábamos en la administración, que para el momento podían ser 10, 12 meses. Pero cuando empezamos a ver que no coincidían los informes ya puntualmente con los documentos de soporte y con los ingresos conciliados a la contabilidad de la empresa, pues por ejemplo en el caso de este depositario que pues por temas de buen nombre no cito, pero que es un gremio muy importante de nuestro país o de nuestra ciudad, nos devolvimos 5 años y encontramos que se les había dado paz y salvos, que se decía que habían hecho una adecuada rendición de cuentas, y encontramos deudas cercanas a 5.000 millones de pesos de un solo depositario.
Doctora, ¿se puede hablar de un cártel de depositarios que se estaría apropiando de dineros del Estado? Pues yo creo que eso es algo que de alguna manera compete determinar a la Fiscalía General. Cuando se decidió liquidar la DNE con una motivación realmente justificada, se iniciaron muchísimos procesos penales, pues tanto que, como le decía, meritó que la Fiscalía General de la Nación, dependiendo de la Vicefiscalía, tuviera una unidad totalmente dedicada a la DNE. Doctora Virginia, muchas gracias por atender esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos contarle a su audiencia sobre el trabajo de la Sociedad de Activos Especiales. Sigan con la programación de Canal 1.